¿Cómo realizar una correcta supervisión? ¿Cómo realizar realmente una supervisión efectiva? Muy bienvenidas y bienvenidos al podcast Liderazgo sin Portazos, con Cristian Maturana y Raúl Cifuentes. El podcast en que ayudamos a personas normales a convertirse en líderes sobresalientes. Amigas y amigos, soy Raúl Cifuentes y me encuentro con mi gran amigo Cristian Maturana, líder, coach y mentor de C-Coach y la Academia de Liderazgo. Muy bien. Cristian, suerte. 8º episodio de nuestra primera temporada del podcast ya. Wow, cómo hemos avanzado. ¿Contento, no? Sí, genial. Oye, Feliz. repiten la cábala. Acá está. Acá la cábala. Muy bien, Sombrero. muy bien. Lo que vamos a ver hoy, Raúl, tú ya lo dijiste. Vamos a aprender cómo realizar una correcta supervisión, cómo realizar realmente una supervisión efectiva. Y quiero introducir con una historia. Ya. Yo trabajé durante casi 10 años como terapeuta. Yo soy psicólogo de formación, por si es que alguien no lo sabía. Trabajé como terapeuta en el ámbito desde las adicciones, ayudando a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas en su proceso de recuperación. Y durante 5 años me tocó liderar, ser encargado técnico, director técnico de programas en Quillota y en Coquimbo, 2 regiones de Chile. Y ahí yo tenía a cargo desde el psiquiatra, terapeuta ocupacionales, técnico en rehabilitación, trabajadoras sociales, psicólogos, psicólogas, etc. Y nosotros teníamos reuniones de equipo semanales. Teníamos reuniones de equipo con frecuencia. Y en estas reuniones se distribuían las tareas. Por ejemplo, el psiquiatra decía qué ajustes farmacológicos iba a hacer a los tratamientos, el técnico en rehabilitación, la trabajadora social, por ejemplo, la trabajadora social, cuántas visitas iba a hacer, el técnico en rehabilitación, cómo iba a hacer los talleres de prevención de recaídas para el fin de semana, etcétera, etcétera. Y luego yo, entre una reunión y otra, yo iba a los puestos de trabajo, preguntarle al psiquiatra cómo iba con el ajuste farmacológico, preguntarle al técnico en rehabilitación cómo iba con la preparación o cómo había sido la realización del día viernes anterior del taller de prevención, cómo iba, cuántas visitas había hecho efectivamente la trabajadora social y así. ¿Y sabes qué? Era habitual esa práctica en donde yo iba a supervisar, pedía rendición de cuentas y el equipo sabía que yo hacía eso. Por lo tanto, siempre tenían preparado como su reporte y andábamos súper bien. Esa época fue súper productiva en el equipo. Bueno. Fuimos súper bien evaluados por el Servicio Nacional de Drogas y Alcohol incluso, el SENDA. Pero en un momento como vi tanta autonomía, que alguna vez tú también compartiste eso, ¿sí? Como que tomé distancia de alguna forma y dejé de hacerlo y me di cuenta que las visitas domiciliarias de la trabajadora social habían bajado un poquito, como que bajó un poco el rendimiento, bastante más que un poco, la verdad. Y cuando fui, oye, pero ¿por qué? ¿Sabes cuál fue la respuesta en general? Es que, Cristian, como ya no viniste a pedirme el reporte o a hacer una rendición de cuentas, yo pensé que ya no era tan importante. Oh. Esa fue como la respuesta. Yeah. Y ahí entendí la importancia del ritual de la rendición de cuentas. Y de hecho quiero hacer una invitación. Hay un libro maravilloso que se llama Las 4 disciplinas de la ejecución. Y una de las 4 disciplinas es el ritual de la rendición de cuentas para que nuestros equipos sean más efectivos. La rendición de cuentas es, de alguna forma, hacer el acto de supervisar, de dar seguimiento al trabajo del otro. Entonces, lo que vamos a ver hoy, Raúl, son los supuestos a la base de este proceso de supervisión. Hay algunas ideas que son claves de tener en cuenta. El proceso de supervisión suele ir un poquito en contra, un poquito cuesta arriba. ¿Y por qué? Porque hay ideas, creencias, supuestos a la base que no podemos perder de vista. Luego vamos a ver qué es lo que realmente podemos supervisar. Y luego, finalmente, vamos a ver cómo realizar una supervisión efectiva. Y ahí vamos a dar 4 consejos prácticos. Mira, ya me suena a supervisar, a más pega para el líder. Pero es necesaria y eficaz. Sí, cuando no se realiza bien, suele ser más pega, porque se hace mal. Cuando se hace mal, suele ser más pega por el resultado que genera en la relación con mi equipo. ¿Se entiende? Y a veces es más pega porque hay líderes que tienen un apego excesivo al control. Entonces supervisan más de la cuenta. Y al hacerlo mal,
generan demasiados anticuerpos en el equipo. Entonces, hay que supervisar en su justa medida y haciéndolo de la forma correcta se hace muy amigable. Perfecto, vamos a aprender entonces. Aprendamos. Vamos con los supuestos a la base del proceso de supervisión. Hay 4 ideas claves acá. Primero, y esto es una verdad, por lo general a las personas no nos gusta ser supervisados o evaluados. No. Nos hace sentir observados, nos hace sentir vulnerables, desnudos muchas veces. No nos gusta ser evaluados o supervisados. Me acuerdo una polola que tuve en la adolescencia, la primera vez que me invitó a conocer a sus papás, me eché como media botella de perfume porque en el fondo tenía miedo a que me miraran mal. Porque uno se siente observado en la primera visita, sobre todo siendo más joven, adolescente, y te sientes observado, te sientes evaluado, y la posición de sentirse evaluado suele ser incómoda. Complica. Recuerda las situaciones de examen de grado cuando alguien va a acceder a su título profesional, las pruebas orales, la misma situación de pruebas, sentirnos evaluados, supervisados, suele ser muy incómodo. Suele ser muy incómodo. Y a veces damos lo mejor de nosotros cuando no nos mira nadie. Pero apenas descubrimos que nos están observando. Mira, los miedos. Exactamente. No me gusta ser evaluado. Por lo general es incómodo, a la gente no le gusta, y nosotros como líderes tenemos que tener eso en vista. ¿Ya? Porque si tenemos eso en vista, vamos a empezar a desarrollar un paradigma más colaborativo y empático. O sea, si yo sé, Raúl, que a ti o a la gente en general le incomoda la supervisión, ¿por qué yo le voy a encender más combustible al fuego? ¿Por qué le voy a meter más incomodidad al asunto? Si el hecho en sí mismo, la situación de supervisión en sí misma, suele incomodar. Es decir, si entiendo tengo que supervisar, como líder tengo que supervisar, es la metodología en cómo lo hago. Exactamente. Para que no sea invasiva. Exactamente. Y la metodología va a ser el regalito al final. Exacto. Pero es importante entender que por lo general es incómodo. Segundo supuesto, muy importante, y esto es súper común, por lo general la figura del jefe representa rechazo, despierta rechazo. ¿Y quién realiza la supervisión? Mi jefatura. Sí. Lo interesante es que lo haga desde el liderazgo, más que desde el cargo solamente. Entonces, en Chile, en Latinoamérica, ya lo hemos explicado, el jefe despierta rechazo. Por lo tanto, cuando hagamos la supervisión, tenemos que entender eso. O sea, yo soy jefe, por lo general podemos ser súper amigos hasta que me ascienden a jefe. Ahí como que ya no me caíste tan bien. Entonces, si ya soy jefe y supervisar es incómodo, soy un jefe haciendo supervisión, voy con 2 puntos en contra. Sí. Entonces, si como líder soy capaz de ver eso, voy a ser estratégico para hacer un buen proceso de supervisión. Porque si ya es incómodo ser supervisado, y más encima la figura del jefe genera rechazo, y si lo hago mal, peor aún. Y yo he visto jefes que ahora lo relaciono un poco a la baja autoestima, a que se notaba el miedo a la supervisión de parte de ellos. Se ponían como nerviosos supervisando, casi como humildemente. Te molesto. Ah, claro. ¿Entiendes? Ahí se vuelven pasivos. Ya. O sea, ¿por qué razón? Porque es que para no sentir miedo y no se active en mí el sentimiento de culpa, voy a ser muy bueno contigo y te voy a encontrar todo bueno. Claro, una cosa. Y eso no hace crecer a nadie. A nadie. A nadie. A nadie. De hecho, ya te está anticipando que una supervisión tiene que ser muy honesta también. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, aquí, insisto, es importante instalar un paradigma colaborativo, no competitivo. En muy lenguaje callejero, esto de una para los vivos, de que tenés que hacerlo bien a la primera, es muy competitivo, muy aversivo para mi equipo. Si yo desarrollo un paradigma colaborativo en la supervisión, voy a hacer mucho más amigable el camino y la experiencia para los equipos y para mí como líder también. O sea, si a mí me toca andar cortando cabeza, porque muchos líderes utilizan así la supervisión, va a ser un escenario incómodo para todos. ¿Y puedes regalarme una frase para hacer sentir este colaborativo en la supervisión? En la llegada, en el saludo, en el cómo te pregunto, no sé. Vamos a ir en el cómo hacerlo y ahí se va a responder todo eso. Ya, me estoy adelantando demasiado hoy día. Está bien. Estoy con ímpetu. Y eso es genial porque estamos como en la punta de la silla queriendo aprender. Genial. Tercer supuesto, muy importante. Las personas perciben la supervisión como una amenaza. Y ojo, desde quienes lideran para abajo. Porque ¿qué es lo que ocurre? A mí me toca trabajar, hemos trabajado con muchísimas empresas e instituciones en Chile, fuera de Chile, como C-Coach, y lo he visto muchísimo. Desde el dueño de la compañía o la dueña de la compañía hacia abajo, cuando viene una auditoría
Cuando viene una auditoría, yo he visto como que en los baños se ponen toallas nuevas, como que se empiezan a pintar lo que nunca se había pintado, se arregla lo que nunca se había arreglado, como que nos ponemos bonito para la foto. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque no queremos ser mal vistos. Queremos ser bien evaluados. ¿Y por qué hacemos todo eso? Porque tenemos miedo al proceso. Queremos salir bien. Y es porque se suele, desde la experiencia, cuando hay una supervisión, la consecuencia suele ser negativa. Sí. Y incómoda. Entonces, uno ve desde los gerentes, desde los dueños, las dueñas de los negocios hacia abajo, que cuando nos vienen a auditar, lo percibimos como una amenaza. Y es como que Algo me va a pasar. algo va a pasar acá. Entonces, hay que entender eso. ¿Y sabes qué? Eso es responsabilidad del jefe de la vieja escuela. Porque ha utilizado la supervisión no con la finalidad que tiene, la ha utilizado para cortar cabeza. Siempre después de una supervisión venían cartas de amonestación, sobres azules, despidos, castigos. Es decir, siempre después de una supervisión pasa algo malo. Sí, era súper notorio. Auditoría, alguien se va a ir. ¿Cierto? Sí. Y la supervisión tiene otra finalidad. La supervisión es un proceso estratégico, una tarea del líder que es una tarea tremendamente estratégica para gestionar a su equipo. Porque la supervisión tiene dos finalidades. Primero, mejorar el cómo se articulan los procesos, mejorar los procesos. Una supervisión a mí me permite observar cómo se están haciendo las cosas y que se puedan hacer mejor. Y lo segundo, desarrollar habilidades o competencias en mi equipo. Porque como tú eres el ejecutor o la ejecutora de la tarea, la supervisión nos da la oportunidad de ver cómo lo podrías hacer mejor y cómo tú puedes mejorar también en esa tarea. O sea, esa es la finalidad. sí, se entiende. O sea, con la supervisión parte de un proceso de mejora absoluto, ¿cierto? Corrijo errores, qué sé yo. Y además detecto falta de herramientas, quizás competencias que hay que mejorar en alguien y le brindo esas competencias. Como una retribución positiva de esta supervisión, ¿no? Totalmente. Y eso no quiere decir que nadie tenga que corregir, ni mejorar, ni ajustar. La supervisión como una plataforma de crecimiento, no como una guillotina para cortar cabeza. Sí, qué genial verlo así. Y hay que cambiar eso. Es que nosotros como líderes estamos para eso. Ya. Nosotros promovemos eso en C-Coach y la Academia de Liderazgo. Es lo que escasea, pero queremos que poco a poco comience a abundar. Genial. Y la gente que está siguiendo este podcast tiene la oportunidad de cambiar su práctica en el liderazgo. Y esa es la clave. Para eso estamos haciendo lo que hacemos. Súper. Entonces, se percibe la supervisión como una amenaza. Y aquí tengo una historia, porque esto ratifica. A mí me tocó ser testigo de un supervisor en un proyecto, en una obra en la minería. No voy a decir nombre de la minería, ni de la empresa, ni nada. Pero yo estaba en terreno, estaba haciendo coaching de sombra. El coaching de sombra es como acompañar a un líder en el terreno y ver cómo lo está haciendo, darle feedback ahí mismo. Oye, mira, cuando le dijiste esto a tu equipo, vi que pudiste haber tomar las manos, mirar a los ojos. Esta palabra a lo mejor pudo haber sido distinta. Oye, esto súper bien. Coaching de sombra, como sombra de... Qué buena, qué genial. Y estaba en eso, Yeah. y fui testigo cómo estaban los trabajadores en una obra y llega un supervisor con el ceño fruncido, así mira, con cara de poco amigo, con el teléfono, sacando fotos, grabando videos, no saludó a nadie, con cara enojado, así como cara de perro, no saludó a nadie, el equipo se empezó a poner ansioso, yo lo noté en su lenguaje corporal, empezaron a mirar, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? La amenaza instalada, termina de grabar unos videos y se va. ¿Cómo crees que quedó ese equipo? Para nada positivo ni... Exacto, aquí nos van a rajar, algo malo va a pasar acá. Algo malo va a pasar. O sea, esa práctica la vemos muy comúnmente. La supervisión como guillotina, para cortar cabeza. Y eso claramente, históricamente instalado, que se perciba como una amenaza. Y el cuarto supuesto a la base, que es muy, muy importante, el éxito de la supervisión depende de la relación entre quien supervisa y quien es supervisado. Por eso desarrollar habilidades de liderazgo e influencia y saber conectar con la gente es clave. O sea, la calidad de la supervisión va a depender de la calidad de la relación. Porque si hay una mala relación, mi equipo me va a mentir. Como cuando las organizaciones le mienten al auditor. Sí, claro. Sí, le maquillan las carpetas. Mira, cuando pregunte por los archivos tanto, muéstrale esa carpeta. No las da acá. ¿Cierto? Porque Sí. Cuando no hay una relación de confianza, o sea, con el auditor lo vemos una vez al año, ya puede ser. Pero si mi equipo constantemente a mí me miente y me esconde las cosas para maquillarme la supervisión, no está haciendo una supervisión real, no estoy supervisando lo real. Sí. No estoy sacando una foto, no estoy grabando el video, estoy tomando solo una foto y una foto trucada.
Porque como el equipo no confía en mí, me va a mentir, me va a ocultar, me va a maquillar. Y qué dañino incluso para ambas partes. Para ambas partes. Para ambas partes, porque bueno, no logro supervisar bien la tarea para ver, encontrar si hay posibilidades de mejoras. Exacto. Y el supervisado quizás era la oportunidad de mejorar ciertos procesos, incluso como decíamos recién, pedir ciertas capacitaciones incluso. ¿Cierto? Tú lo dijiste, ocupaste la palabra, es una oportunidad. Sí. Si yo tengo una buena relación como líder con la persona que voy a supervisar, con mi equipo, voy a comenzar a instalar la idea de que la supervisión es una oportunidad, no una amenaza. Sí, qué clarísimo. Y ahí todos crecemos, Sí. todos ganamos ahí. Y se ocupa la supervisión para los fines que debiese ocuparse. Genial. Vamos a ver ahora, hoy jamás hacer esa práctica de frente arrugada, careperro, grabando sin saludar a nadie, porque es atentar con tu liderazgo. Vamos a ver qué es supervisar. Mira, me ha tocado ver líderes, hombres y mujeres bien patudas barzas, como exigiendo en la supervisión, oye, ¿por qué no estás haciendo esto? Ya. Y el miembro del equipo dice, pero jefa, yo no sabía que tenía que hacer esto. Sí, lo escucho. Entonces aquí se da una primera condición respecto a qué supervisar. La primera condición es, solo podemos supervisar aquello que nuestro equipo sabe que tiene que hacer. O sea, si mi equipo no sabe lo que tiene que hacer, hay una responsabilidad probablemente individual, pero la responsabilidad parte en el líder. Yo comuniqué a mi equipo, por eso hay un proceso anterior que es dar instrucciones efectivas. Yo le comuniqué a mi equipo con claridad lo que tiene que hacer, definí parámetros concretos, le traspasé mi expectativa. Y sabes que en la mayoría de los casos eso no pasa. Porque como el líder está tan ocupado a veces, Sí. no se da tiempo para lo importante. Mm. Entonces solo puedo supervisar aquello que mi equipo sabe que tiene que hacer. Segunda situación. Esta persona está haciendo lo que tiene que hacer, pero lo está haciendo de una forma distinta a como se espera. Oye, pero ¿por qué lo estás haciendo de la forma 1 si tienes que hacerlo de la forma 2? Chuta, jefe, es que yo solo conozco la forma 1. A mí nadie me dijo que existía una forma 2. Segunda condición. Solo puedes supervisar aquello que tu equipo sabe cómo tiene que hacerlo. Es decir, tiene que haber una claridad, además, en traspasar la metodología. El cómo tú esperas que lo hagan. Entonces, primero, solo puedes supervisar aquello que tu equipo sabe que tiene que hacer. Y segundo, que sabe cómo tiene que hacerlo. Ya, hay una mirada importante que quisiera recalcar. Creo que ocurre mucho cuando alguien toma un cargo nuevo, ¿cierto? Se le traspasan conocimientos o formas de hacer las cosas y se entiende como, ya, te entregué la información, estás un poco menos que totalmente capacitado y a desarrollar y después te pido cuentas. Y creo que ya supervisar desde ese minuto significa, te entrego la información, pero además chequeo. Te voy acompañando en un ¿Cierto? proceso progresivo. Exactamente. No voy a entregarte un fierro caliente. Por tanto, yo como líder me aseguro que ya quedó todo claro, entendido, y desde ahí puedo pedir cuentas después. Totalmente. Porque, ojo, nosotros como líderes no podemos desprendernos responsabilidad así como así. La tarea es delegable, pero la responsabilidad jamás. Y como el líder es medido por sus resultados, si mi equipo tiene más resultados, tengo más resultados yo como líder. Estoy hipotecando mi reputación también como líder. Claro, sí. Cómo entrego las cosas, Exactamente. cómo comunico, cómo... El futbolista no hace el gol, al arquero le hacen goles por todos lados, el entrenador se va despedido. Así es. Clarísimo. Exactamente, Sí. exactamente. Entonces, mira, por lo general, hay 3 razones por las cuales la gente no hace su trabajo. Primera razón es porque no sabe que tiene que hacerlo. Ujú. Chuta, yo no sabía que tenía que hacer esto. Segundo, porque no sabe cómo hacerlo. O no tiene la herramienta. Por lo tanto, primero, tenemos que informar lo que tienen que hacer, dar la herramienta, informar cómo tienen que hacerlo. Pero la tercera razón a veces es porque la gente no quiere hacerlo. Ese es el caso distinto. Ya. Muchas veces el caso de las manzanas podridas, la gente oposicionista. Ujú. Y ahí hay que tener ojo porque es un tema de actitud ahí. Pero en relación a lo primero y lo segundo, tú tienes que asegurarte que la gente sepa qué tiene que hacer, cómo hacerlo y entregarle las herramientas. Y eso es mucha conversación, ¿ah? Mucha conversación. Confianza, volvemos al tema de las cercanías y Exactamente. de escuchar. Totalmente. Ya. Totalmente, totalmente.
Vamos con la tercera parte y ahora sí vamos a ver el cómo se hace una supervisión efectiva. Y aquí vamos a dar 4 consejos prácticos. En nuestra Academia de Liderazgo tenemos masterclass completísimas de 2 horas para aprender a hacer este proceso. De hecho, enseñamos cómo delegar, cómo dar una instrucción efectiva. Así que si alguien está interesado en nuestra Academia de Liderazgo, debajo de este episodio está el enlace para ver nuestra propuesta, que es un video de 11 minutos. Así que revisa más abajo y ahí está la invitación para que conozcas de qué se trata nuestro programa, que es una certificación internacional en liderazgo. Se los aconsejo, de verdad. Bueno, tú entraste hace algunos años en la Academia de Liderazgo y ahora estamos codo a codo trabajando acá. Entonces, ¿cómo supervisar de forma efectiva? Yo lo invito a aplicar estas 4 prácticas, porque si seguimos haciendo la supervisión como siempre, ¿vamos a encontrar resultados diferentes? No para nada. Albert Einstein lo dijo, ¿cierto? ¿Cuál fue la frase de Albert Einstein? Albert Einstein dijo, la verdadera locura es esperar resultados distintos haciendo siempre lo mismo. ¿Cierto? Y así encontramos personas que dicen, tengo tanta mala suerte en el amor, bueno, si haces siempre lo mismo, elegí siempre con el mismo paladar, ¿cómo vaya a esperar resultados diferentes? O sea, si siempre tengo el mismo resultado con mi equipo, haciendo el proceso de supervisión, cambia el cómo lo haces. Sí. Así que por eso yo los desafío, no nos crean, pero sí pónganlo a prueba y juguen por los resultados. Vamos a ver las 4 prácticas. Número 1. Idealmente realiza la supervisión en el puesto de trabajo. Idealmente. Lo mejor es observar el trabajo en la cancha. Entonces, idealmente no digo siempre porque no siempre es posible. Está la condición del teletrabajo, ¿cierto? Entonces, Sí. Si yo estoy físicamente con mi equipo, lo puedo supervisar en el puesto de trabajo mucho mejor porque ahí tengo toda la oportunidad de ver cómo lo está haciendo, ir haciendo el feedback, los ajustes, las correcciones ahí mismo. Pero ¿qué pasa en el teletrabajo? Bueno, ahí ocupamos otro tipo de herramientas, los reportes, los informes. Se te enfoca en el resultado. Exactamente, y los reportes también pueden dar cuenta del proceso. Del proceso, sí. Las tareas que yo realicé y el resultado final que obtuve. Por ejemplo, a mí me toca, yo tengo facilitadores, entrenadores, coaches que hacen clases de oratoria, de liderazgo, de seguridad, de gestión, etcétera, para C-Coach. Y hacen clases online. ¿Cómo yo superviso si no estoy físicamente? La grabación de las clases. Yeah. Y yo luego, cada cierto tiempo, por ejemplo, con nuestra profesora de oratoria, que es Eva, me reúno con ella, voy revisando, le voy dando feedback sobre que incluso me pongo al servicio. ¿Qué feedback puedes dar tú también? ¿Qué podríamos mejorar? ¿Cómo te puedo ayudar? Y eso es parte del proceso de supervisión también. Y hay herramientas para cuando no es posible en la cancha. Y ahí se ve absolutamente una mirada positiva que le podemos dar a la supervisión. Entendiendo que no es para cortar cabeza, es para crecer. Uh-huh. Entonces, en el teletrabajo también hay opciones, pero ideal en la cancha. Un error común es, tengo a la gente en el espacio físico y le hago supervisión llamándolo a mi oficina. Ahí hay un error. Ahí hay un error. Sí, que quizás no es confundir con lo que hablábamos anteriormente sobre no llamar la atención en público, se puede enredar quizás por ahí, porque si te... Es que eso es distinto. Sí, es como lo hago finalmente en ese puesto de trabajo. ¿Cierto? Ahora, si luego, por ejemplo, hay algo que corregir y yo veo que estoy supervisando a esta persona y 2 metros allá hay un compañero o compañera y que si yo le digo lo que tiene que mejorar, a lo mejor se va a sentir agredido. Claro. Esa parte de la supervisión puede ser en mi oficina. Interna. Ya. Pero el observar cómo lo está haciendo, ojalá en terreno. Ojalá en terreno. Bueno. Ojalá en terreno. que me han dado feedback a propósito de esto. ¿Ya? Es un tema de familia, parece. Yo digo ojalá. Y me han dicho, tienes que decir ojalá. Ojalá en el terreno. Ojalá que sí, ojalá. Ok. Segundo consejo práctico. La supervisión debe tener una etapa de preguntas. Inicialmente hacer preguntas y hacer una escucha activa. No como este supervisor que llegó sin saludar a nadie, tomando foto y se fue. No es 2 cucharadas a la papa la supervisión. Es, hola Raúl, ¿cómo está? ¿Cómo ha ido la semana? Sí, bien, Cristian. ¿Cierto? Sí. Oye, ¿tienes alguna novedad? ¿Hay algo en que te pueda ayudar? ¿Te fijas? Saludo, ¿cómo ha estado? Oye, supe que tu hijo estuvo resfriado. Conexión, siempre conexión. Recordemos, para poder liderar tenemos que conectar. Y para que la supervisión sea percibida como una oportunidad, conectar es fundamental. Entonces, debe haber una etapa inicial de preguntas, de escucha activa, de saludar, de llamar a la persona por su nombre. Es básico. Oye, mira, hiciste recordar una persona que era jefatura y sabía el nombre y el apellido de como todas las personas que al menos yo conocía a mi alrededor. Fácil eran 60 personas cuando llegaba saludando, pero además se acordaba
no sé, si yo le hubiese contado que el ejemplo que tú colocabas, hoy día le cuento a mi hijo está resfriado, qué sé yo, pasaban 2 semanas, 3 semanas, y Raúl, ¿y cómo está tu hijo? ¿Se mejoró el resfrío? Y se acordaba pero de Buenísimo. mucha gente. Buenísimo. Y yo lo admiraba eso, pero ¿cómo se logra? Bueno, después veremos cómo se logra, pero es súper valioso. Sí. Es un tremendo desafío. Sí. Pero fíjate, a veces es válido ser auténtico. Es válido ser auténtico porque puede que me acuerde de algo, tengo la noción, y yo podría decir, Raúl, recuerdo que algo me habías comentado que te preocupaba de tu hijo. No recuerdo bien, pero Ok. me gustaría saber cómo está. No, estaba resfriado. Eso era, disculpa, lo que pasa es que a veces con tanta información, pero sí me preocupé. ¿Te fijas en ser un poco auténtico? Porque a veces como que tengo que dar una prueba de conocimiento frente al otro, me tengo que acordar de todo, entendiendo la vulnerabilidad y las limitaciones humanas. A lo mejor si tengo un equipo de 500 personas no me voy a poder aprender 500 nombres. Claro, sí. Pero sí puedo tener una forma bien tratante que puedo aplicar con 500 personas. Eso es más fácil. Genial. Eso es más fácil. Súper. Entonces, es un error esto de no llegar y supervisar a la mala sin saludar, genera anticuerpos. Genera anticuerpos. Entonces, tiene que estar esta etapa de conectar, preguntar, escuchar activamente, para luego pasar al tercer consejo práctico. Y el tercero es bien estratégico y clave. Establece indicadores de desempeño claros, concretos y medibles. Es decir, da la certeza y certidumbre a la persona de que sepa qué tiene que hacer, cuánto tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, para cuándo lo tiene que hacer, que sea medible. No puede ser, por ejemplo, ya póngase las pilas, chiquillos. Qué cosa más ambigua. Es como cuando uno le dice a un niño, pórtate bien. ¿Qué es pórtate bien? Súper ambiguo, súper inespecífico. Entonces, no es lo mismo decirle a alguien, ponte las pilas, que por ejemplo, algunos ejemplos. Esta semana espero que puedas hacer 50 llamadas telefónicas a potenciales clientes. Medible, específico. Esta semana, 50 llamadas telefónicas. Sí. ¿Y a qué tipo de personas? Espero de ti que esta semana puedas soldar 5 parches del sistema de calderas. Específico. O me gustaría, te quisiera pedir que esta semana finalices la etapa del levantamiento y la justificación del proyecto. Súper concreto. Concreto, ¿te fijas? Sí. Entonces, indicadores claros, que la gente sepa qué esperar. Cuando la gente sabe qué se espera de él o de ella, es mucho más fácil que tenga éxito. Sí. Y nosotros tenemos que ayudar por la autoestima personal de nuestro equipo, que tengan éxito, que se lleven el triunfo. Si yo le pongo trabas, le doy instrucciones ambiguas y más encima después un proceso de supervisión súper amenazante, voy a hacer que esa persona viva en derrota. Mira qué interesante, porque si no aplicas bien este punto, diría yo que te podrías llenar de juicios de valor. Y nadie entiende nada de lo que pasó en esa conversación. Exactamente como una pregunta de Paulsen. No sé si Paulsen nos va... ¿Qué quiso decir? Y por último, Vamos. sumamente importante, que ya lo hemos mencionado entre líneas acá, cuarta práctica para una supervisión efectiva, debes dar feedback. No puedes, en buen chileno, sacar el rollo e irte. Tienes que reportarle a la persona tu punto de vista y comenzar destacando lo que hace bien. Siempre las personas tienen cosas buenas. Siempre las personas hacen algo bien. Sí. Siempre. Por lo tanto, comienza diciendo lo que está haciendo bien, lo que ha logrado. Y luego de eso, lo que puede mejorar. Fíjate que es distinto decir lo que puede mejorar a decir lo malo o lo que estáis haciendo mal. Sí. Es un lenguaje más amigable, es lo mismo, lo que pueden mejorar. Y ahí hay que tener cuidado con ser pasivo. Hay gente que es muy pasiva, evitativa, culposa, miedosa y como que te lo disfraza tanto, te lo cantinflea tanto que al final no te dice nada. Mira, Raúl, lo que yo creo es que, mira, a lo mejor hasta culpa mía, pero mira, si tú te enfocáis un poquito más por acá y le sacáis un poquito por acá, yo creo que por ahí... Claro, remátalo con... y ponte las pilas. Y ponte las pilas. Claro. Como que tengo demasiado miedo a hacerle un daño al otro. No. Ojo, tampoco es como esto de, no, yo lo hago bien porque yo soy directo entonces. Ojo, mucha gente se define como directa y es agresiva. Es agresivo. Porque descuida el cómo dicen las cosas. Aquí el punto medio es ser asertivo. Y ser asertivo es, me respeto, es decir, digo mi punto de vista, pero te respeto también a ti. Entonces hay que ser honesto, específico y claro. Si me cuesta, lo escribo primero. Segundo, lo ensayo. Y tercero, voy y te lo digo. Sí. Y es increíble cómo
esto de comenzar con algo positivo te genera una apertura total de la persona. O sea, ¿cómo vamos? ¿En qué estamos? Y se abre y te cuenta. Totalmente. Y se produce otra forma Totalmente, de conversación. Totalmente. Mm. Es clarísimo esa conexión. Sí. ¿Y por qué el feedback es importante? Porque recordemos que la finalidad de la supervisión es mejorar los procesos y desarrollar habilidad y competencia. Si yo te encuentro todo bueno, ¿te doy posibilidad de mejorar? No. En cambio, si te digo lo que podemos mejorar, y ojo, puede ser recomendable hasta ese lenguaje medio inclusivo, lo que podemos. Ahora, no es obligación, también puedes decir lo que podrías mejorar. Sí. Recuerdo que me ha tocado a veces encontrar fallas en algunos procesos y la forma en que lo he entregado, como esta retroalimentación, este feedback, ha sido, mira, sin darme cuenta, primero con algo positivo y después diciendo, veamos cómo podemos resolver este tema para que no vuelva a ocurrir. ¿Qué te parece a ti que podríamos mejorar? Y ahora, como te digo, lo hago en forma... se me da la palabra, pero... Como casi sin pensarlo. Exacto. Automático. Sí, buenísimo. Y ahora te escucho y digo, oye, hay una metodología para esto, y para mejorarlo y para hacerlo más consciente incluso. Con más intención y foco, más claro. intención, sí, genial. Pero sí, resulta, y te lo puedo decir, resulta totalmente. Sí, o sea, es importante el feedback porque las personas estamos llenas de puntos ciegos. Ajá. Las personas no ven el cómo lo están haciendo. Lo único es, ellos se cuentan una versión de cómo lo están haciendo. Y uno puede iluminarle los puntos ciegos a la persona. Y al revés también, esto como un consejo, y con esto vamos a ir cerrando. Un consejo clave. Un líder tiene que liderar y también ser liderable. Porque si no, entra en la dinámica del sábelo todo. Sí, claro. Entonces también déjate supervisar, pide feedback a la gente. Pide feedback. Estamos llenos de puntos ciegos. Llenos de puntos ciegos. Yo tengo una miembro de mi equipo que fue la que me dijo, y Cristian, tú dices ojalá, y debes decir ojalá. Fantástico. Y yo lo agradezco, lo valoro muchísimo, porque no me creo un producto terminado. No quiero caer en la arrogancia del sábelo todo. Quiero desarrollar sabiduría y seguir aprendiendo muchísimo. Entonces acá les quiero regalar un ejercicio. ¿Ya? Esto como tarea para la casa. Es un ejercicio muy simple pero poderoso. Y ojo, requiere gestionar el ego, porque al ego le gusta quedar bien. Y pedir feedback es un ejercicio para valientes. Es decir, para líderes. Si te cuesta, va a ser el ejercicio para que transites a esa valentía y a una buena gestión del ego. El ejercicio se llama el 3-3-3. 3-3-3. Así se llama. Así. Somos buenísimos para poner nombre. ¿Pero en qué consiste? Mira, busca 3 personas de tu entorno, por ejemplo, el entorno laboral, y que sean personas sensatas, que te puedan dar un buen feedback. Podría ser un miembro de tu equipo, un par y una persona que te lidera o que es tu jefatura. 3 personas. Y a cada una de ellas le vas a pedir que te mencione 3 cosas que tú sueles hacer muy bien, que son tus fortalezas, y luego le vas a pedir 3 cosas que ellos consideran que tú debieses mejorar. ¡Wow, qué potente! Y cuando lo hagas, te doy otro consejo sobre ese. Lleva un cuaderno y anota. Por 2 razones. Número 1, para que recuerdes luego ese feedback. Porque si no te vas a quedar con el 10%. Lo recuerdes. Y número 2, cuando tú le pides feedback a alguien y lo anotas, le estás subcomunicando, tú eres importante para mí. Lo que tú me digas es valioso. Y la conexión con esa persona se vuelve mucho más fuerte. Porque lo validas. Qué potente. Y te diría que, viéndolo de aquí de la lejanía, imaginando este ejercicio que es poderoso y que requiere valentía. Claro. Creo que también es... Y manejar el ego de ambos, diría yo. Porque el otro puede, no sé, cohibirse. Siempre la gente habla mucho de que es que me cuesta decirte lo negativo. Eso hay que trabajarlo. Eso. Por eso yo digo, si te cuesta decir lo que el otro tiene que mejorar o lo negativo, primero escríbelo. Segundo, practícalo. Y tercero, ve y dilo. Y creo que va por lo que decías delante. No es negativo, es lo que puedes mejorar. Lo que puedes mejorar. Buenísimo. Buenísimo. Vamos cerrando entonces. Hoy hemos aprendido cómo supervisar de forma efectiva. Vimos 4 supuestos a la base que en general indican que la supervisión es un proceso incómodo que se percibe como una amenaza. Lo segundo, aprendimos qué es lo que tenemos que supervisar. Y tercero, cómo es que hay que hacer una supervisión efectiva. Genial, Cristian. Invítanos a tus redes a seguir aprendiendo. Invitamos a que sigan, se suscriban a este podcast Liderazgo Sin Portazo por Spotify, que nos sigan en el canal de YouTube Cristian Maturana-C-Coach.
LinkedIn y Facebook Psicoach Consultores y el Instagram @psicoach_experience. ¿Quieres seguir aprendiendo? Ahí están todos los canales. Es solo llegar. Y bueno, gracias, Cristian, nuevamente. Gracias a ti, amigo. Por tus consejos, el siempre aprender algo nuevo. Y nosotros nos vemos en el próximo episodio y por tu atención, muchas gracias.